el podcast de Honky Toys. Bienvenidos todos amigos y amigas coleccionistas. En el podcast de hoy hablaremos de un tema que nos identifica a todos. La gran pregunta. ¿Hacia dónde nos lleva el coleccionismo? ¿Y por qué una actividad que hacemos y que a veces puede hasta parecer una carga por el espacio, la búsqueda continua de nuevas figuras, la sensación de no encontrar el final de lo que estamos buscando como coleccionistas? Porque todo viene de una memoria poderosa que tenemos muy adentro, algo que nos remonta a un momento tan feliz, tan diferente a lo que vivimos en el presente de hoy. Porque hay momentos como que parece ser lo único que nos mueve, lo único que nos inspira, ese mundo en miniatura que nos hacía aparecer como el Gulliver, esos juguetes, esos objetos que cuando un ser humano hace contacto con ellos es como que se transporta a un mundo más allá de la realidad, donde todo tiene sentido, todo tiene color, tiene una energía tan positiva, tan limpia, que cuando regresamos entonces a volver a tocar lo cotidiano, nos quedamos con ese anhelo, esa falta, o de volver a tener esas emociones al alcance de uno. Y la mente, por lo general, en todas las personas es asociativa. La mente crea conexiones, y las conexiones son, ya todos sabemos, pueden ser olores, pueden ser sonidos, o puede ser el tacto, o puede ser lo visual, o puede ser todo unido. Estamos hablando de la experiencia que conocemos, la experiencia en la sociedad más urbana, la sociedad más desarrollada, la que tiene más contacto con el intercambio, el comercio de objetos entre países y sobre todo los objetos artesanales. En el caso de los que están hechos para la infancia, se les conoce como juguetes. He visto muchos videos que es para los propios coleccionistas una especie de rebeldía interior, de cuestionarse como si yo soy un adulto o como si soy una persona que tiene otro tipo ya de responsabilidades que tengo que realizar en el día a día. ¿Por qué sigo buscando la persona que era? Y es que lo que todos necesitamos más que nada es la paz interior. Entonces yo pienso que de ahí es de donde proviene en su mitad el asunto del coleccionismo. El asunto del coleccionismo que nos lleva a todos a rescatar, a buscar, porque no encontramos en el presente esa parte de nosotros que quedó allí. Hay algo en el presente que no está visible y que se quedó en el ayer. Y en cierta forma, cuando uno hace una colección, cuando uno empieza a rescatar primeramente, antes que nada, todos los objetos que cuando te vinculas a ellos regresan esa energía positiva, esa sonrisa interior, cuando recibimos, tocamos esas figuras que estuvieron con nosotros, que fueron partes de nuestra identidad, de nuestro mundo interior, que son partes de nuestra experiencia feliz. Y es lo que todos buscamos, la felicidad. Todas las personas buscan la felicidad, la fantasía interna entre el subconsciente y los anhelos del consciente. Todo eso está ahí, pero todo eso siempre tiene un poco del pasado. Todos tenemos una voz, todos queremos decir algo, queremos expresar realmente cómo nos sentimos, siempre que sea benigno. Y todos sabemos que el mundo actual está lleno de muchos muros, de muchas barreras que inhiben quien uno es. Pero digámoslo así, nosotros los coleccionistas no vamos poniendo, por ejemplo, un cartel afuera que dice Casa del Coleccionista, o aquí se salvan y se rescatan figuras antiguas, o aquí apreciamos todo lo que nos hace felices que existió en el pasado. Ahí está el punto. O sea que cuando eres coleccionista es una actividad, es algo tan privado, es algo tan interior, es algo que se conecta tanto con lo que realmente somos, porque no es tanto mostrar, no es tanto como decir mira lo que tengo y tú no tienes, sino es el acto de compartir esa energía, esa emoción. Y por eso, una vez que tocas esa experiencia
y que obtienes esa sensación, ese sentimiento tan feliz, tan pacífico, tan natural, pues entonces la mente te dice, oye, te falta algo, oye, hay algo que no tenemos. Y yo pienso que ahí está en cierta manera el mensaje que nos envía el alma, el cerebro, la mente, lo que sea, que te dice, necesito de regreso que me vuelvas a dar esos objetos que recrean, que activan esas emociones positivas, esa felicidad que necesito hoy en día. Es como un ancla emocional. Y entonces ahí es donde viene el coleccionista. Con la mente se puede viajar. Y los coleccionistas en cierta manera, en cierta forma, somos personas que logramos ese viaje, que encontramos esa ancla espiritual. Y ese es otro punto para el coleccionista. El coleccionista se realiza como ser interior, como persona en su colección. Lo muestra en su colección. Y por eso es que la defiende, la busca, la expande. Mucha gente dice, yo recuerdo cuando niño tenía, y sonríe y siente la energía y siente ese color que vuelve al alma. Le pasa a casi todo el mundo, si no a todo el mundo. Cada vez que un ser humano se vincula con los objetos que fueron parte de las emociones positivas de su pasado, revive esa personalidad interior, sale a flote. Sale a flote ese otro yo, el yo feliz. Esa es la vida. Es un mar. Un mar que depende de la parte donde estés de él, lo que te va a tocar vivir. Y aún dentro de las situaciones que puedas enfrentar en esa tormenta de la vida, o en ese mar de la vida, o en ese océano de emociones, tú puedes siempre rescatarte a ti mismo, porque te vuelvo a regresar la frase, todos tenemos una voz. Entonces, dicho todo esto, ser coleccionista es, en estos días, en estos momentos, un privilegio. Y un privilegio que debiéramos compartir con los demás. Pero gracias a las redes sociales, por lo menos podemos compartirles a esas personas y a los entusiastas de corazón, donde la felicidad, la energía positiva sigue estando. Y la han conocido, la han percibido, donde se han dado cuenta que hay algo que cuando comparte con otras personas es otra manera de estar ahí. Creo que es algo dentro de nosotros que funciona de esa manera.